Ya. Ok. Entonces, el método Avilé está actualizado a la fecha de hoy. Es es un documento de trabajo que puede ser cambiado, mejorado en cualquier momento con los aportes y los avances que vamos teniendo como Avilé. Nosotros trabajamos con niños, adolescentes, adultos, padres, familias, parejas, y quiero resaltar el que pongamos de modo separado padres, porque nosotros hacemos un trabajo muy fuerte con padres, incluso tenemos el producto de terapia de padres. No hemos creado teorías, hemos integrado miradas y enfoques. Por eso tenemos nuestro método Avilé. El método Avilé, ¿qué es lo que plantea? Plantea una manera diferente de ver a nuestro paciente, un abordaje diferente, integrando a la familia como sistema, ¿no? Todos los miembros de la familia. Y tenemos que tener el criterio de en qué casos lo manejamos de una o de otra manera. En algún caso puede ser que no, pero que no trabajemos directamente con todos los miembros de la familia, pero tenemos que explorar a toda la familia como sistema. Un trabajo conjunto permanente con los padres cuando se trabaja con un niño, una niña o un adolescente. Hablábamos como ejemplo de Cristóbal, el chiquito que hemos visto hoy, ¿no? Si no trabajamos con estos papás, donde el papá tiene una pérdida de autoridad y el papá se iguala al hijo, Cristóbal nunca va a mejorar. Si a Cristóbal no lo ayudamos desde la relación que tiene con su mellizo, donde el mellizo es el bueno y él es el malo, pero a la vez en la casa Cristóbal es bulleado por el mellizo, ¿cómo vamos a poder enfocar bien el caso si no trabajamos de modo permanente con estos papás para mirar este tema, tomando en consideración e integrando a otros miembros del entorno, ¿no? Tenemos casos donde la abuela cobra un rol relevante o el cuidador o qué sé yo. Respetuosa y de acuerdo a los principios de desarrollo de cada etapa, no solo de desarrollo evolutivo, sino de desarrollo familiar. Tenemos dos mellizas que estamos atendiendo con problemas alimenticios que están en una etapa de cambio, ¿no? Que necesitan adaptarse a una nueva casa, a un nuevo lugar donde viven, enfocada en obtener soluciones integrales, ¿no? Tenemos también el caso de Sebastián, donde la mejora, para que él esté bien, no solo él tiene que mejorar, tienen que mejorar los hermanos, tienen que mejorar los padres, o sea, es toda la familia, porque no vamos aisladamente a tratar de obtener soluciones solamente con él, porque él está inmerso en un sistema donde todo el sistema tiene que mejorar, dando relevancia a temas emocionales y especialmente vinculares. ¿Qué se busca? Se busca identificar la problemática más allá de la persona que es motivo de consulta. ¿Ok? Nos traen a la persona que es motivo de consulta, la vemos, la atendemos, si es necesario hacemos historia personal, lo que fuera. Pero nuestra mirada tiene que ir más allá de la persona. Comprender los roles de cada miembro de la familia. Ok, hay un papá, pero este papá es discutidor y se pone como hijo mayor. O tenemos a otro paciente en que el papá es el que castiga y al que se le oculta, y la mamá que tapa. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene cada familia? Este pacientito que tenemos, ¿de dónde viene? ¿Cómo es cada una de estas personas? Priorizar y categorizar las complejidades de la familia. Hablábamos de una chiquita con problemas alimenticios y teníamos que ver que la categoría, primero está ella, luego está el vínculo de ella con la mamá y luego está la disfuncionalidad familiar porque es una chiquita que tiene 4 mamás o 3 mamás. Entonces, esos son los problemas. Luego, no es que sea menos importante las relaciones interpersonales, una serie de cosas, pero tenemos que categorizar cómo tenemos que trabajar. Comprender el espacio de la problemática que traen como punto central. El paciente tiene que sentir que respondemos a lo que al paciente le preocupa. Estoy mirando y escuchando lo que traes como problema, pero yo estoy mirando otras cosas.
que no se las voy a decir de frente, pero las estoy mirando para buscar entrar en ellas. Propiciar comunicación. Tiene que haber citas con los papás. Reflexión desde una mirada integral. Si yo miro cosas que ellos no ven, trabajando solo con mi paciente, niño o adolescente, no lo voy a lograr. Porque tengo que hacer que estos papás miren. Obviamente esto no aplica en adultos, ¿no? Quizás eventualmente hemos tenido pacientes adultos jóvenes en los que le hemos propuesto que invite al papá o a la mamá, ¿no? Creo que por ahí hay una paciente de María Gracia en que se ha propuesto alguna iniciativa de este tipo. Lograr conciencia de la problemática que se va detectando. Nosotros a veces dominamos nuestros casos y todo el equipo lo domina. Quien lo tiene que dominar el caso con otro lenguaje, con otra mirada, como familia, tienen que ser ellos. Puse el ejemplo de Sebastián. Tienen los hermanos y los papás que mirar la problemática familiar, tienen que tomar conciencia de lo que pasa en la casa para que el paciente designado, el que traen como motivo de consulta, el que está aportando el problema, la explicación o una de las explicaciones es la dinámica familiar o el trato que recibe de los hermanos. Trabajar en la solución de conflictos, por lo tanto, de modo integral. Nuestros pacientes, ¿quiénes son? Son niños, púberes, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, familias, parejas. ¿Cuáles son los motivos de consulta que solemos atender? Dificultades relacionales, problemas de comunicación, dificultad en el manejo de emociones e impulsos, problemas vinculares, problemas a nivel de seguridad, autoconcepto y estima personal, problemas a nivel de límites y autorregulación, diversas problemáticas a nivel de crianza y manejo de los hijos, familias disfuncionales, parejas en conflicto, dificultades de aprendizaje y afectaciones en el rendimiento académico, la seguridad personal y la autoestima. Todas estas problemáticas las podemos trabajar con esa mirada, siendo cada caso único y diferente. En la atención a nuestros pacientes, miramos a cada caso como único. Un abordaje para cada persona, estrategias para cada caso y su entorno. Tenemos un macro de lo que planteamos en Avilé, pero obviamente cada caso es único y podemos decidir, proponer, hacer algunos ajustes o cambios para este caso. Partiendo del motivo de consulta. ¿Cuál es el motivo de consulta explícito? Eso lo sabemos todas. ¿Qué es lo que nos traen como motivo de consulta explícito? Qué importante cómo lo plantean, cómo lo verbalizan, para luego mirar qué hay atrás de ese motivo de consulta. ¿Qué y quiénes pueden estar involucrados en el motivo de consulta? ¿Qué expectativas están en juego? Ese es otro tema absolutamente importante que incluso en el formato que tenemos de entrevista inicial, ¿no? Uno de los puntos que estamos considerando es preguntar siempre qué esperan del proceso. Y nos queda a nosotros como trabajo revisar nuestra sesión, nuestra intervención desde la primera sesión, qué es lo que me han dicho y qué es lo que me han querido decir o lo que no han querido decir o lo que no han podido decir. Y eso es tan o más importante que lo que nos traen de modo explícito. Revisión permanente del motivo de consulta. Inicialmente vinieron por este tercer hijo, que era la oveja negra de la familia, que era el que irrumpía, el que no quería hacer deporte, a diferencia que todos lo hacen, el que no quiere ir, el que se opone, el que desafía, el que no ayuda. Pero luego el motivo de consulta cambió. No tenemos que decirle a los papás el motivo de consulta cambió, pero nos vamos dando cuenta que ya no estamos en un tema de el tercer hijo. Estamos en una problemática de padres
que ponen unos estándares que no son acordes a este tercer hijo, con una dinámica familiar donde los hermanos señalan al hijo como problema y no miran los propios, donde los papás no ven los problemas de los hermanos. Entonces, el motivo de consulta se clarifica para nosotros, se redefine en el proceso. Y entonces las personas que participan en el proceso pueden variar. Sigue viniendo el paciente designado, pero el hermano mellizo o el mayor empieza a venir o los papás empiezan a tener una frecuencia más seguida. El enfoque de trabajo también puede variar. De pronto ya no son sesiones individuales solamente, ahora hay sesiones vinculares, madre-hija, o sesiones familiares, porque al cambiar lo que era el motivo de consulta puede cambiar la dinámica y el enfoque, tanto como las personas que participan. Nuestros pacientes o consultantes, ¿no? Vienen y nosotros tenemos que tener una visión integral de él o ella y de su entorno. Esto es radicalmente importante. No es suficiente saber la información de la historia personal. Por eso es que nosotros hacemos la historia personal. Alguien está entrando que se llama institución, ya. Nosotros tenemos que saber esta personita que estamos viendo, cómo es, cómo vive. Y por eso es que la historia personal se revisa en una sesión. ¿Quién es? ¿Con quién vive? ¿Cuál es la relación con las personas con las que vive? Hay un papá. Yo tengo una chiquita que ella dice, pero ¿para qué vamos a hablar con mi papá si mi papá solo trabaja? Mi papá no me da permisos, mi papá solo trabaja. Y mi papá participa en Navidad, en mi santo o cuando viajamos. Entonces, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué otras personas afectivas tiene? ¿Cuál es el vínculo que establece con cada una de ellas? ¿Cuál es el rol que ocupa en la familia? ¿Qué personas comparten con él o con ella esta experiencia de la búsqueda de ayuda? Por eso es que a mí me encanta el término de paciente designado. Se ha designado que esta chiquita viene a terapia, pero en el proceso vamos viendo que la problemática está más en los padres o en la familia o en ella. Pero hay que involucrar a los padres porque ellos la ven como problema y también hay que ver la parte de padres. Y es importante conocer a la familia. Alguna vez yo les mostré el hacer un genoma familiar, que como les dije puede ser tedioso, largo, pero es importante verlo. Tenemos dos pacientitas con problemas alimenticios y hemos ido descubriendo en el camino que el abuelo tiene una fuerza tremenda en la familia, que el papá tiene el mismo perfil que el abuelo, que la madre está opacada y que es una mamá que no trabaja, que no decide, que no hace y el papá es el que decide, no viviendo en el Perú. Entonces, es importante conocer cómo funciona este sistema. Y resulta que siempre se hablaba del abuelo, pero había abuela, yo pensé que era viudo. Había abuela, que tampoco tiene voz. Habíamos creído que solamente había un abuelo. Hay una abuela, pero no tiene voz y tampoco decide. Se repite el patrón familiar con los papás de estas chiquitas. Esta mamá, igual que su suegra, no deciden, no dan opinión. Pero miren qué importante. Las mujeres de esta familia no hablan. A las parejas de estos personajes masculinos se les cuida, se les da, se les provee, pero no opinan. Pero en esta nueva generación, estas dos chiquitas no solo opinan, sino mandan. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo lo miramos? Entonces, es importante conocer a la familia, ya sea que hagamos el genoma familiar de esta manera o de otra. A mí me encanta hacerlo de esta manera porque te ubica y te permite ver edades, ¿no? A mí me ha permitido ver, yo ahorita estoy trabajando con una familia en que la mamá es 18 años menor que el papá y el abuelo tiene una pareja de 20 años menor y se repite el patrón de una serie de cosas de dominio.
¿no? Y la familia de los abuelos y de la familia que yo veo se casan con bienes separados porque el poder económico es de los hombres. Y toda la problemática viene por ahí. Entonces tú vas viendo la historia, ¿de dónde viene esto? Esto lo podemos profundizar en supervisión, pero es absolutamente importante conocer a la familia. Para conocer a la familia tenemos que conocer a cada miembro, no necesariamente físicamente hablando, pero explorar. Ok, son 4 hermanos. Me voy a inventar los nombres. ¿Y cómo es Sebastián? ¿Qué hace Sebastián? Oye, resulta que Sebastián en cuarto de media se quiso ir de la familia y vive en Londres. Qué raro. En cuarto de media se quiso ir de la familia y hacer el bachillerato en Londres. Será muy estudioso, tendrá una familia, mucho dinero. Después de 5 meses de terapia, descubro, en un caso similar, que no toleraba, no tenía un buen vínculo con los padres. Es importante saber. Y la segunda hermana hace quinto de media también en Londres. Y la paciente que veo está en Lima. Y ya le va a tocar irse, pero ya no se quiere ir. Y presenta un cuadro de angustia. Entonces hay que conocer a cada miembro de la familia. Hay que conocer los roles de cada miembro de la familia. Hay que conocer los vínculos del paciente designado con cada uno de los miembros de la familia. En el caso que les menciono, hay angustia, porque ella se llevaba muy bien con los hermanos, que se llevan poco tiempo, ya le toca irse, no se quiere ir y perdió, se separó de los 2 hermanos con los que eran su soporte a nivel de vínculo. Entonces hay que conocer la dinámica familiar. Por eso el gráfico le puse esas flechas como para entender cuál es el vínculo entre cada uno, ¿no? Y al propósito puse en estos 2 hermanos pensando que esto suele pasar, ¿no? Y a veces se separan del hermano y era su soporte emocional. Usualmente empezamos con una evaluación de entrada para conocer el caso. El objetivo es conocer el caso, no es evaluar. El objetivo es conocer el caso. Hacemos entrevista inicial, ¿no? Con el paciente designado, en relación al paciente designado, ¿no? Cuando es niño, cuando es joven, cuando es adulto, pareja, no. Pero lo que hacemos es conocer el caso. Lo que tenemos que tener claro es conocer, saber, tener información. No pasamos por el proceso porque Avilé lo dice, sino porque el tiempo nos ha enseñado que es una ruta para conocer el caso. De repente ustedes tienen otra idea y podemos incluir algo más, ¿no? Entonces tenemos entrevistas con padres, historia personal, proponemos una evaluación integral o parcial y ahí yo les pongo sesión con familia opcional, pero que en realidad usualmente hay casos para los cuales es absolutamente importante hacerlo, ¿no? Alguna vez, alguna de ustedes me han dicho, pero yo no tengo tanta experiencia en eso, se aprende, se aprende. No tengo que hacer una formación en terapia familiar para tener una sesión de padres exploratoria. Primera apreciación del caso y tenemos resultados de evaluación. Planteamos sugerencias, planteamos propuestas de intervenciones terapéuticas que van girando en el tiempo. Y tenemos la otra opción, ¿no? Perdón. Y en la evaluación de entrada tenemos herramientas psicológicas y psicopedagógicas, entrevista, diálogo abierto, herramientas estandarizadas y herramientas no estandarizadas. Muchas veces hay personas, hay psicólogos que tienen miedo de improvisar una herramienta no estandarizada. Si es hecha con responsabilidad y si yo voy a explorar la motricidad y lo voy a hacer subir y bajar las escaleras, lo hago subir y bajar las escaleras para observarlo, ¿no? Y si juego con post-its y lo hago dibujar en el piso y le digo que se eche en el suelo para yo remarcarle la silueta, esa es una herramienta no estandarizada. Y si tenemos que usar esto, es válido. Todo lo que nos lleve con respeto al paciente y responsabilidad a explorar es válido. Otras alternativas psicológicas, sesiones con el paciente, con algún miembro de la familia, sesiones familiares, entrevistas con profesores, tutor, psicólogo, el colegio, entrevistas con profesionales que brindan otras ayudas. Porque la meta es
conocer el caso, ¿no? Estamos hablando del paciente nuevo. En el medio del proceso también se puede hacer. Y tenemos también la posibilidad de iniciar la terapia de frente. Llega el paciente nuevo, estamos conociendo el caso, estamos hablando de niño o adolescente, ¿no? Podemos entrevistar a los padres y hacer una historia personal, si es joven, adulto, no, y de repente no, de frente entramos en terapia. A veces les decimos, quiero tener unas 4 o 5 citas en las que te vas a dar cuenta que primero te voy a preguntar un montón de cosas para conocerte, nos referimos a la evaluación, y luego va a fluir el diálogo. No tengo que usar la palabra evaluación cuando es adulto o joven. Y tenemos una primera gran apreciación del caso. Tenemos sugerencias, propuestas de intervención terapéutica de frente, ¿no? Que es la otra alternativa que estamos manejando. Y acá la idea es visualizar la problemática versus el motivo de consulta. Miren qué importante, ¿no? Visualizar la problemática versus el motivo de consulta. Son dos cosas diferentes. Evitar etiquetar. Viene con el diagnóstico posicionista desafiante. Ok, se lo puso otra persona, lo acepto. Lo cojo, algo de eso debe haber. Evitar ver la problemática en la persona. La experiencia nos va enseñando en todos los casos que vemos. Evitar ver el problema en la persona designada hasta no tener total claridad. Puede ser que sí, el problema esté en la persona designada, pero también hay esto en la familia, en los padres, en los vínculos. Ese es nuestro planteamiento. El trabajo terapéutico tiene que tener objetivos, siempre, siempre. Nosotros podemos hacer un documento interno de informe de terapia o externo, y tenemos que tener objetivos. Ya nos hemos acostumbrado, las personas que están más tiempo en Avilé saben que en los informes se pone objetivos. Metas, no las ponemos en los informes, pero sabemos qué queremos lograr. Queremos lograr que venga a todas las sesiones, queremos lograr que no falte, queremos lograr que esta mamá tome conciencia de que tiene que hacer cambios, ¿no? Y tenemos que hacer un trabajo integrado con las otras ayudas. En las otras ayudas me refiero a internas con Avilé o externas con Avilé. Solamente para resaltar, objetivos terapéuticos sumamente importante, metas sumamente importante, verbalizadas con el lenguaje de cada paciente, ¿no? Ayudando en los temas que pueden ver y que no pueden ver, ubicados en el espacio-tiempo, planteadas de acuerdo a sus capacidades. O sea, si es Asperger, tiene estas capacidades. Si ha tenido una pérdida, tiene estas posibilidades. Si está pasando por un proceso doloroso de cambio, tiene estas posibilidades. Este es el espacio-tiempo, considerando a su entorno y a las figuras significativas, acorde a sus retos y obligaciones. Trabajo integrado con otras ayudas, psicólogos, aprendizaje, lenguaje, psicomotriz, profesores, colegio, tutor, profesor particular. O sea, ese chiquito que estamos viendo, esa niña, ese adolescente, tiene otras personas con las que habla. Y a esa otra persona le contó esto y a nosotros no. Tenemos que entrar, ¿no? Tenemos que entrar a esas otras ayudas. Tenemos pacientes que hacen solo terapia de aprendizaje y tienen terapia emocional con otro psicólogo externo. ¿En qué momento conversamos con este psicólogo? Tenemos que hablar con este psicólogo. Tenemos que unificar criterios dentro de lo posible o por lo menos saber qué está haciendo nuestro paciente en ese otro espacio. Bueno, pausa. Bastante información, no es nueva, es bien práctica de lo que estamos haciendo. Creo que nada de lo que les he dicho es nuevo, ha sido más una pulida de información. Sonrían, ya me imaginaba que iban a estar bien serias. Sí da resultados, sí estamos logrando cosas, ¿no? Estamos alineándonos, somos un gran equipo. La gran parte de nuestros casos está saliendo adelante, y lo digo con mucho orgullo, ¿no?
Tenemos casos que son difíciles, que retroceden y se estancan, pero no por nosotros. No creo tener en mente ni un solo caso en el que digamos, o sea, no logramos sacarlo adelante. Quizás tenemos que corregir esto, no vimos esto. Nos estamos alineando y estamos haciendo muchos esfuerzos de crecimiento. Quiero escuchar preguntas, aportes, conclusiones, sugerencias, acuerdos, porque esta presentación está abierta a mejoras. Y a partir de hoy la van a manejar Judith y Maga. Es la última vez que lo hago yo. Entonces, escuchemos todos los aportes porque los aportes ya los van a integrar a este documento Maga y Judith. Yo pensaba, por ejemplo, como a lo mejor para Por ejemplo, como casos lo mejor típicos, para casos típicos, ya, para, por ejemplo, pacientes de trastornos alimentarios, ¿no? De repente sí establecer como algunos lineamientos básicos, ¿no? Porque es un trabajo multidisciplinario y sí es importante que lo tengamos listo, digamos, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Entrar en contacto con el nutricionista, con la psiquiatra, con pediatra, neurólogo, o sea, todo lo que hay que hacer, de repente también igual con pacientes con determinados tipos de trastornos, ¿no? No sé, de repente hay como algunos lineamientos que pueden funcionar como ayudas, como un encuadre particular para los distintos tipos de trastornos y de repente eso podría estar también como parte de este método, ¿no? Como una particularidad de nosotros. No como algo rígido, evidentemente, pero sí como una ayuda, ¿no? Que pueda enmarcar el paciente, o sea, alguien que va a tener un paciente, por ejemplo, con trastorno alimentario, ya tiene esto en el drive, ¿no? Para que no se escapen las cosas, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cuándo es importante tener la cita con los papás? ¿Cómo se va a manejar este caso? Incluso puede incluir algunos documentos de ayuda, de teoría, ¿no? No sé, pienso en aras de seguir como estableciendo una cosa más formal, ¿no? Buenísimo, Marisol. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué otro aporte, qué otra idea tienen para mejorar esta propuesta o qué opinión o qué desacuerdo tienen? Creo que está bastante digerible. Es corta, porque me acuerdo que habían otras antes que eran bastante más largas. eh, un poco pensando en que cuando se incorpore alguna persona nueva, esto pueda no ser tan pesado, ¿no? Y como dijiste hace un rato, son muchas de las cosas que están acá, son cosas que conocemos. Creo que está bien integrado. A conclusiones le falta la N y eso. Yo tenía también una sugerencia, no sé si ya lo han aplicado antes, pero de repente el genoma familiar, María Julia, que recomendaste aplicar, podemos tenerlo en un Canva que esté disponible para todos, para poder tener esa facilidad y todas poder aplicarlo con los pacientes. Sí, Ari, gracias. Lo que toca de acá es que este documento lo va a revisar Maga y Judith para pulir algún detalle. Pasan a su cancha, hoy día les hago la entrega solemne y ellas van a pulirlo, poner la versión final y se sube ya al Canva en la parte que es compartida por todo el equipo y está para acceso de todos, ¿no? Y cuando llegue un personal nuevo,
ya se ve de acuerdo a las sedes y lo revisa con María Gracia o con Judith. ¿Estamos entonces? ¿Todo bien? ¿Tan claro estuvo? Me alegro que estuvo muy claro. Sí, sí, bastante claro, bastante breve. Creo que ha sido una síntesis bastante buena de todo lo que se hace en Avilé de una forma bastante amigable para que las personas nuevas puedan aprender un poco más acerca de nuestra forma de trabajar. Buenísimo. Con lo que sí me quedo yo